elevada, se puede palpar, tiene un relieve y es sólida, o sea, como que es dura, tiene consistencia, ¿no? A eso se le denomina pápula o placa. Y la diferencia entre ellas dos también es el tamaño, ¿no? Principalmente lo catalogamos el límite de tamaño con 1 centímetro, no menor a 1 centímetro pápula, mayor a 1 centímetro placa, ¿no? Pero son lesiones sólidas, elevadas, palpables. No importa el color, no importa la superficie, lo que importa es que tienen relieve, que son palpables. Eso es lo que importa cuando uno define una pápula o una placa. Pero también hay lesiones elevadas con contenido. O sea, que no son elevadas sólidas, no. Son elevadas con contenido. Uno puede pincharlas y sale un contenido, ¿no? Cuando el contenido es pus, independientemente del tamaño que tenga, se denominan pústulas. Ese es el nombre, ¿no? Pústulas. Cuando el contenido es líquido, que puede ser líquido transparente, claro, o líquido turbio, o hasta hemorrágico, cuando el contenido es líquido y tiene un tamaño menor a 1 centímetro, se le denomina vesícula. Vesícula, ¿no? Por ejemplo, el herpes, ¿no? Muchos de nosotros hemos visto herpes labial, ¿no? La gente que dice, bolsitas de agua, dicen, ¿no? Ese es el nombre que dice uno como médico, no va a decir bolsitas de agua, ¿no? Vesículas, ese es el nombre que se le da a esta lesión elemental, ¿no? Entonces, en la práctica, van a decir, a ver, alumno, describe. Allá donde veo vesículas agrupadas en el labio inferior del paciente. Perfecto. Eso es, ¿no? Cuando son lesiones con contenido líquido mayor a 1 centímetro es ampolla. Y a veces algunas literaturas van a separar todavía a las ampollas de 1 a 5 centímetros de las de más de 5 centímetros como flictemas, ¿no? Ya cuando son ampollas grandes, extensas, ¿no? Hay algunos que a todos les denominan ampolla, pero otros que sí hacen la diferencia, ¿no? Ampolla, flictema. La cosa es saber qué es con contenido. Y recuerden, por favor, que no siempre es contenido transparente, también puede ser líquido turbio o hasta hemorrágico. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahora, ¿claro? ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Y qué es un quiste? ¿Cuál es la palabra mágica cuando uno habla de quiste? Cápsula, exacto. Cápsula y contenido. El quiste es una formación, es como un saco que se forma generalmente a nivel dérmico, puede ser en dermis superficial o dermis profunda, y que tiene un contenido, puede ser un quiste de grasa, puede ser un quiste de queratina, ¿no? Pero es una pelotita, perfectamente tiene su envoltura, ¿no? Entonces uno cuando la palpa, es como si palparas una canica, ¿no? La puedes definir muy bien, la puedes mover incluso, y palpas perfectamente la lesión, bien definida. Me impresiona, doctor, que esto es un quiste, ¿no? Es bien definido, me parece que tiene una envoltura, se define bien, se mueve, es bien definido, me parece que es un quiste. Me impresiona que palpa un quiste. En cambio el nódulo, no. El nódulo también es una lesión profunda de piel, también normalmente se ubica a nivel de la dermis, pero es una lesión sin envoltura, es una lesión inflamatoria poco definida. Ahora, dependiendo del nivel del nódulo, puede tener nódulos que eleven la piel, porque si este nódulo, si esta inflamación se ubica en la dermis superficial, este nódulo puede elevar la piel. Si tú lo ves, puedes ver como una lesión elevada. Pero si este nódulo está en el tejido celular subcutáneo, pues hay nódulos que afectan solo el tejido celular subcutáneo, no lo vas a poder palpar, no lo vas a poder ver, porque es tan profundo que no llega a elevarlo. Por eso es que muchas veces en los libros ustedes van a ver esa famosa frase, ¿no? El nódulo se palpa y no se ve finalmente. Así ponen muchos libros.
Es más palpable que visible, le ponen a los nódulos, ¿no? Y es por eso, porque el nódulo tiene un componente profundo, dermis profunda, hipodermis. Muchas veces no logra elevar la piel. ¿Cuáles son las enfermedades que característicamente presentan nódulos? Las paniculitis. Seguramente en alguna práctica teórica o en alguna clase teórica van a ver ese tema. Paniculitis, enfermedades que afectan al panículo adiposo, al tejido celular subcutáneo. Son enfermedades que característicamente presentan nódulos. Esa es como que la lesión elemental que como que los caracteriza, ¿no? Así como la ampolla a los pénfigos, por ejemplo, ¿no? El nódulo a las paniculitis. Pero una cosita, entonces el quiste sí se puede ver. Muchas veces sí. O al igual que el nódulo es palpable, no Es que eso depende mucho de la profundidad. Pero el quiste suele ser grande. Entonces, sí, generalmente llega a elevar la piel. Pero tú defines más el quiste palpable. El nódulo no es bien definido, ¿no? En cambio, el quiste es como literal agarras una canica en la piel. O sea, lo palpas perfectamente. A la palpación, ¿cómo podría diferenciar un quiste de un nódulo? Por lo que justamente acabo de mencionar. El quiste es bien definido. Es como si agarras una pelotita y la movieras debajo de la piel. O sea, está súper bien definido, móvil, me parece un quiste, me parece. Porque finalmente puedes hacer una ecografía de parte blanda y ahí te va a salir que verdaderamente tiene una envoltura y tiene un contenido, ¿no? Pero semiológicamente básicamente eso, ¿no? La definición de la lesión. No, el nódulo es como oculto. Es más, el paciente te va a decir, yo siento como si mi piel tuviera un pulso, como si estuviera dura y de verdad tú no ves nada, pero lo palpas y sientes que profundamente hay una induración de la piel, pero no tan bien definida. O sea, ¿lo palpas y el nódulo también es duro o Sí. puede...? También hay un aumento hay un aumento de la consistencia generalmente en el nódulo, sí. Pero no tan bien definido como el quiste. No tan bien definido. O sea, sería más, o sea, que quisiera describirlo de bordes cremosos. No, de bordes poco definidos, de límites poco definidos por el axis. En cambio, el quiste sí es bien definido, ¿no? Doctora, Sí. ¿y el quiste y el nódulo hasta qué tamaño pueden crecer? ¿O hasta qué tamaño? No hay definición de tamaño. Buena pregunta. No hay definición de tamaño para quiste o nódulo. Ahí pueden ver quistes muy pequeñitos como quistes enormes, igual los nódulos, ¿no? Claro, eso ya te define, ¿no? Si tú tienes dudas, te define. Pero, por ejemplo, hay quistes bien característicos en la piel. Por ejemplo, el quiste epidérmico de inclusión. Es un quiste bastante característico que, es más, tiene como un puntito que comunica el quiste con la superficie. O sea, tú ves una elevación de la piel súper bien definida, con un puntito como si fuera un poro en el centro, quiste de inclusión epidermal. O sea, no necesitas ahí nada de ecografías, ya tienes el diagnóstico. Pero hay quistes cerrados que no tienen esta característica, que tú dices, parece, no es, ya, entonces mejor hago una ecografía de partes blancas y defino mejor, ¿no? Y defino mejor. A la ecografía, ¿qué podríamos ver? La envoltura, en la ecografía se puede llegar a ver el saco, la envoltura. Pero de contenido adentro nada, o sea... Te puede decir por la ecogenicidad, ¿no? Si es líquido, semisólido, ¿no? Sí, pero no te dice exactamente qué contenido, ¿no? Eso ya es sacando el quiste. Doctor, una consulta. ¿Sería el linfoma de grupo estaría? No, el linfoma es un tumor. Sí, estamos hablando, ya el linfoma es como una neoplasia, ¿no? De adipocitos, o sea, son una proliferación anormal de la tumoración. Vamos a verlo en otra. La roncha o abón, eso es algo bien importante, ¿no? Porque si bien es cierto, la roncha es una lesión elevada, o sea, puede ser fácilmente una pápula o una placa, la roncha se ha ganado su nombre propio porque tiene características particulares, tiene características propias de la roncha o abón. Por eso es que se le ha diferenciado, por eso es que ha tenido como un nombre para ella, ¿no? ¿Cuáles son esas características de la roncha? Como ven ahí, duración,
¿Cuánto dura una roncha? 24 horas. Menos de 24 horas. Es la única lesión en dermatología transitoria. Si un paciente le dice, doctor, se lo juro, yo temprano me he levantado y estaba llenecito, y llega a su consulta y no tiene nada, ¿eso es posible? Sí es posible, con las ronchas. Las ronchas pueden aparecer y desaparecer en horas. Y cuando desaparecen, ¿dejan o no dejan huella? Nada, no dejan mancha, no dejan cicatriz, no dejan absolutamente nada, ningún rastro, ningún rastro. ¿Qué otra cosa es particular de la roncha? El prurito. Pican, es una de las lesiones que pican más, los pacientes se desesperan rascándose las ronchas, ¿no? Doctora, me pica, me pica, me pica. Roncha, punto a favor de la roncha. La roncha, ¿te importa el tamaño? No, pueden haber ronchas diminutas, pueden haber ronchas extensísimas, ahí no importa el tamaño, no es como la pápula, no es como la mácula, no. Como ejemplo, ahí podrían ser lo que parece por procesos alérgicos o lo que pasa al tocar la ortiga, por ejemplo. No, lo que pasa al tocar la ortiga ya es una dermatitis de contacto. Pero también desaparece en menos de 24 horas. No necesariamente, a veces puede demorar más, pero sí hay lesiones urticariformes. Hay que tener cuidado con eso y por eso les digo que tienen que tomar en cuenta todas estas características para poder definir una roncha. Porque muchas veces una persona puede llegar a la emergencia o a la consulta con lesiones que a ti te parecen una roncha, pero le pregunta, señor, ¿y eso, estas lesiones, desde cuándo las tiene? Ah, ya voy 5 días. Ah, 5 días que aparecen. No, 5 días que están. Nunca han desaparecido. ¿Será roncha? No pareciera. Señor, ¿le pica? No, me arde, me quema, me duele la lesión, no me pica, me duele. Ya, comienzas tú a dudar. ¿Esta es una roncha? No parece una. Pareciera, pero no cumple los criterios. Por eso es importante preguntar las características para poder decir, es roncha. Y cuando uno dice roncha, ¿qué enfermedad prácticamente da? Urticaria, claro. La roncha es urticaria. El rash entonces no entra ahí. No, el rash no es necesariamente, la urticaria se puede definir como un rash. ¿Qué es un rash? Es una aparición abrupta de lesiones, ¿no? En la piel, generalizada. Pero el rash o el exantema puede tener múltiples tipos de lesiones. Pueden haber rash vesicular, rash papular, rash urticariforme. Y la urticaria, bueno, pues tiene su roncha, ¿no? Pero no necesariamente rash es sinónimo de urticaria. No. Muy bien, entonces a tener en cuenta eso, a tener en cuenta todas las características de la urticaria. Tumor, acá justo la pregunta, ¿no? ¿Qué es un tumor? El tumor es una lesión sólida que distorsiona las estructuras adyacentes, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Es una neoformación que destruye. Hasta ahora todas las lesiones que hemos visto son lesiones que inflaman, ¿no? Que empujan, que elevan, pero no destruyen. O sea, no destruye el folículo, no destruye la estructura normal que hemos visto que tiene la piel. El tumor sí. El tumor es una neoformación de cualquier tipo celular que crece y va destruyendo, ¿no? O sea, destruye lo normal y ocupa su lugar, ¿no? Entonces, es, independientemente del tamaño, es una estructura sólida que distorsiona, que altera la estructura normal de la piel. Y las lesiones secundarias, ¿no? Por ejemplo, la erosión es una solución de continuidad de la piel superficial, ¿no? Tenemos ahí una piel que ha interrumpido su continuidad, pero de manera superficial. Solamente ha afectado la epidermis. Entonces, una solución de continuidad superficial es la erosión. La úlcera es lo mismo, es una pérdida de continuidad de la piel, pero profunda, ¿no? La úlcera puede abarcar dermis, puede abarcar hipodermis, puede abarcar, es más, tejidos o planos más profundos, ¿no? Músculo, fascia, hueso. Podemos tener úlceras que pueden llegar hasta hueso, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos va a generar cicatriz? Si es que regenera. La úlcera, obviamente. La erosión a lo más se dejará una mancha y eso. Esa es otra característica que las diferencia. Y la exfoliación viene a ser una erosión
erosión, pero cuando uno habla de excoriación, prácticamente implícitamente está diciendo que esa lesión, esa solución de continuidad fue autoinfligida, o por rascado, o por algún tipo de manipulación o traumatismo, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Un paciente con acné, viene con comedones, viene con pústulas, viene con pápulas, pero el chiquito ¿qué ha hecho? ¿No? Aplastarse, hincarse, drenarse. Entonces viene la lesión con una solución de continuidad en su superficie. Entonces dice, ah, ya doctora, tiene pápulas excoriadas. Entonces con ese término tú estás implícitamente diciendo que esa solución de continuidad es por un trauma autoinfligido. O se las ha rascado, se las ha manipulado, algo ha hecho, ¿no? Pero son nódulos, pápulas excoriadas. Tiene excoriaciones, doctora, por rascado. Claro, gente que se rasca tanto, ¿no? Que se hacen múltiples erosiones lineales en la piel. A eso se le puede decir excoriación. También le puedo decir erosión, doctora, también, claro, pero el término como que más correcto, ideal, sería excoriación, ¿no? Es como que más específico. Y la fisura, como ven, es una solución de continuidad, pero lineal. Literal es como una rajadura de, como si la piel se rajara. Y eso se ve generalmente en los pliegues, ¿no? En las ingles, en los pliegues interdigitales, o una piel muy gruesa, una piel demasiado seca, se fisura, se raja, ¿no? Es una solución lineal de continuidad. Doctora, una cosa, Sí. las fisuras, las fisuras, las fístulas, No, la fístula es una comunicación entre dos superficies. O sea, por ejemplo, una superficie mucosa y una superficie epitelial, ¿no? Una fístula entre mucosas, ¿no? Mucosa rectal con mucosa vesical, una fístula, una comunicación anormal. entre mucosas, por ejemplo, si es... No, pero también puede ser entre mucosa y epidermis también. Ah, ok. Sí, hay muchos que consideran fístula, hay muchos libros o literaturas en donde consideran a la fístula como lesión elemental. La verdad es que yo no lo uso como lesión elemental. Como les digo, Yo hice una lectura donde decía fístula, me pregunté a mi doctor y me dijo que eso se utilizaba más en cirugía. sí, no, en dermatología no. Sí podemos ver fístulas, ¿no? Pero considerarlas lesión elemental, no estamos muy de acuerdo, pero bueno, sí, en algunas literaturas pueden encontrar razón. La costra, que es resultado de la desecación de exudados y trasudados cutáneos, cuando tenemos, por ejemplo, una erosión o una úlcera, y esa superficie de trasudados y de células se deseca, forma la costra, ¿no? La costra siempre va a cubrir una erosión o una úlcera. Y una escama, más bien, es producto de un desprendimiento anormal de queratinocitos. Habíamos hablado, cuando hablábamos de la capa córnea, los corneocitos también se van separando. Cuando llegan acá a la superficie, el corneocito va separándose. Ustedes en su ropa dejan corneocitos, en el asiento dejan corneocitos, en todos lados donde van dejan corneocitos, porque los corneocitos están constantemente desprendiéndose, pero uno o dos de repente por ahí se están desprendiendo, entonces no los vemos. La escama es una separación anormal de un grupo de corneocitos, o sea, se desprenden en bloque y forman la escama. Y tú la puedes ver. ¿Dónde se ve generalmente eso? En piel muy seca, en donde el desprendimiento de corneocitos está alterado, está demasiado seco. O enfermedades propias del estrato córneo llamados ictiosis. Es un grupo de enfermedades también que solamente afectan al estrato córneo, en donde la lesión principalmente es la escama, ¿no? Pero se consideraría como escama cuando se titula, por ejemplo, la piel y se quema Lo que pasa es que ahí como que es un desprendimiento como más en capa, ¿no? Porque la epidermis se renueva. Se podría, con los pequeñitos se podría decir escama, ¿no? Si una escama superficial, descamación superficial, se podría entrar en esa... La psoriasis entra ¿No? La psoriasis entra. Claro, la psoriasis tiene, su lesión principal es la placa, ¿no? La psoriasis te da pápulo-placas, porque son lesiones elevadas rojizas, pero esas placas se cubren de escama. Entonces, por eso son pápulos descamativas, o no, siempre le dicen, ¿no? O eritemato descamativa, también le dicen, no por el color.
¿Y la caspa también se considera? Claro, eso es un tipo de descamación del cuero cabelludo. Entonces la dermatitis seborreica, por ejemplo, que parece O la caspa, ajá. sería también inflamativa. Claro. No sería, como dijo, que sería por otra cosa, porque la dermatitis seborreica también da algún tipo de, no sé si es fotosensibilidad o algún tipo de eritema. Claro, el eritema es por el evento inflamatorio que genera la dermatitis seborreica, de etiología no conocida. Entonces sería una eritema inflamativa. Claro, entra en las eritematodes inflamativas, ¿sí? Sí. La liquenificación, ¿cuándo se da? Cuando hay rascado crónico. Cuando hay personas con alergias crónicas de toda la vida, por ejemplo, ¿no? Ay, tengo alergia a las etiquetas, ¿no? Toda la vida me estoy rascando por las etiquetas, ¿no? Años rascándose, teniendo este problema, la piel cambia. ¿Cuáles son los cambios que uno ve en estas pieles? Se engruesan, las líneas normales de la piel, que normalmente casi ni se ven, se notan más y puede cambiar de color, puede pigmentarse. A todos estos cambios se le denomina liquenificación. Ese es el nombre. Doctora, esta persona tiene una piel liquenificada. Entonces le pregunto, señora, usted se rasca, ¿no? Uy, doctora, ya estoy cansada, pero todo el paro rasqui, mire cómo está mi piel toda cambiada, ¿no? Entonces, todas esas características nosotros la denominamos liquenificación. Y así como la excoriación es al rascado agudo, la liquenificación es al rascado crónico, que generalmente se da en gente atópica, es lo que más podemos ver. Hay otra enfermedad, por ejemplo, el líquen simple crónico, que también es una patología pruriginosa, de etiología no conocida, aparentemente en personas con problemas de estrés, de mucho estrés y depresión, que también les pica y se rascan con todo, no solamente con sus manos, hay gente que se rasca con cepillos, con peines, con tenedores, de tanto que le pica. Entonces, la piel comienza a cambiar y se liquenifica. Liquenificación. Inatrofia es la reducción del grosor de las capas del epidermis. O sea, acá no estamos hablando de que pierde capas, como la erosión o la úlcera, no. Tiene todas sus capas, pero las tiene más delgadas. Como si fuera una telita de cebolla, algo así, como si la piel se hiciera muy delgadita, apergaminada. A eso se le denomina atrofia. Y la cicatriz, pues, es un tejido de reemplazo, ¿no? La piel se ve dañada, se ve herida y hay un proceso que hace que se suplante este tejido por otro, que es el tejido cicatricial, y dependiendo de nuestra genética, podemos hacer diferentes tipos de cicatrices, ¿no? Hay cicatrices deprimidas, que son las cicatrices atróficas, las cicatrices elevadas, que son las cicatrices hipertróficas, pero que respetan el límite del trauma que lo originó. Por ejemplo, ¿no? Me he operado, ¿no? Y en la misma cicatriz de la incisión operatoria hay hecho una cicatriz elevada, pero solamente siguiendo esa línea. Eso es una cicatriz hipertrófica. Pero cuando, por ejemplo, me pongo un piercing y me sale y la lesión crece y va creciendo de manera tumoral, o sea, no respeta ningún límite, a eso se le denomina ya cicatriz queloide, ¿no? Esa es la diferencia principal entre hipertrófica y queloide. Y bueno, como les decía, no solamente es identificar las lesiones elementales, también es definir cuál es su distribución, si tienen alguna forma en especial, el color de las lesiones, el tamaño, el número de estas, ¿no? Entonces es importante ver la superficie, ahí de repente pueden lograr ver, pero en sus casas de repente lo pueden ver mejor, diferentes tipos de superficies, ¿no? Hay superficies verrucosas, lisas, puntiformes, filiformes. Hay configuraciones diferentes, ¿no? Configuraciones lineales, en dermatoma, ¿no? Configuraciones policíclicas, adminadas, como agrupadas, ¿no? Y hay distribuciones también diferentes, ¿no? Habíamos hablado de las áreas seborreicas, ¿no? Cara, pecho, espalda, pero también hay distribución en áreas fotoexpuestas, por ejemplo, ¿no? Brazos, cara, ahora en verano tenemos muchas de estas enfermedades con distribución fotoexpuesta o distribución flexural. Solamente está afectando la radiología a las flexuras o distribución palmoplantar. Doctora, primero una consulta. Dentro de la distribución de las
flexurales, ¿vendría a ser una distribución de dermatomas? No, flexurales en todo lo que es flexura, ¿no? Axilas, ingles, zona Dermatomas vendría a ser más que nada. Dermatomas pentámeno, claro. El mapa. unilateral, ¿no? Y que sigue un dermatoma. Ajá. Es una región inervada por un nervio sensitivo, ¿no? Que generalmente sale de la médula y se dirige hacia la parte frontal, ¿no? Es una metámera. Esa es una distribución en dermatoma. Principalmente se ve en herpes zóster, ¿no? Sí, eso es lo característico del dermatoma. Mientras más describas es mejor. La idea, como te digo, es que la persona que vea tu descripción se dé la idea más exacta de lo que tú ves. Si tú le das color, forma, tamaño, rango de tamaño, distribución, es mejor. Mientras más información des, es mejor. Muy bien, chicos, entonces todos estos conceptos los tienen que reforzar en sus prácticas, ¿no? Una consulta, y no sé si en la siguiente diapositiva va a explicar sobre las telangiectasias. Las telangiectasias son vasos sanguíneos dilatados. O sea, básicamente habíamos hablado, ¿en dónde está la vasculatura? ¿A qué nivel de la piel? A ver, por favor, un poquito de silencio, porfa. En la dermis, ¿no? Tú encuentras vasos sanguíneos en la dermis. ¿Estos vasos sanguíneos se ven? ¿Es normal que tú los veas? No. Solamente cuando el vaso sanguíneo se dilata de manera anormal, y esto tú lo puedes ver en diferentes patologías, la principal o la más común, por ejemplo, es la rosácea, ¿no? Una enfermedad en donde los vasos sanguíneos de la dermis se dilatan, se agrandan. Entonces, al dilatarse uno puede verlos directamente. A eso se le denomina telangiectasia, ¿no? Esos vasos dilatados visibles. Entonces sería más como una lesión secundaria, las telangiectasias. O igual se clasificarían como una lesión primaria, paciente con rosácea. Serían especiales. Sería, yo creo que como una como una lesión. Sí, podría decir que es una lesión elemental, pero es como el nombre propio de esa alteración. Por ejemplo, hiperplasia sebácea. Es porque la glándula sebácea es una estructura específica de la piel, se agrandó. Entonces tú la ves. Es una hiperplasia sebácea. No es una lesión elemental, no es como que el nombre propio que se le da porque esa estructura se agrandó, esa estructura específica, ¿no? Puedes encontrar, se encuentra en literatura que dice que telangiectasia es una lesión elemental, pero puede haber cierta discusión en eso. Las que les he mostrado aquí sí son las que sí o sí tú las debes catalogar como lesiones elementales. Como ejemplo de úlcera podríamos poner lo que son las úlceras por presión que aparecen en los pacientes Claro, postrados. por supuesto, eso es un ejemplo de úlcera. Y eso, por ejemplo, en algunos pacientes, como he visto en VIH, cuando la úlcera ya llega hasta la parte del hueso, ¿puede regenerar? Difícil, mientras la úlcera sea más profunda es más difícil, pero sí se puede llegar a regenerar. Y cuando regenera, ¿queda atrófico el tejido? Eso depende de cada genética. Como cicatrices depende de cada persona, pero sí deja cicatrices. De hecho, deja cicatrices. A ver, por favor, un poquito de silencio, por favor. Las telangiectasias son visibles a simple vista o se tienen que sí o sí utilizar el dermatoscopio para poder? No, sí, son visibles a simple vista. Con el dermatoscopio se ven mucho mejor. La única manera de dar como comunicar qué tipo de cicatriz va a ser eso. Sí, sí. La única manera de saber cómo se cicatrizar es que ya ves, no si tienes tendencia, pero ya. En intérprino, doctora, serían, su distribución sería por flexura. Exacto, flexura. Y justamente vamos a hablar de eso a continuación, porque nos toca hablar sobre la mitosis cutánea superficial. Muy bien, vamos a, como objetivo de la clase, identificar las principales mitosis cutáneas superficiales, conocer las fuentes de infección más importantes
importantes de estas patologías y están en la capacidad de poder establecer su diagnóstico y tratamiento. Las micosis superficiales se encuentran entre las enfermedades infecciosas más frecuentes, ya que afectan, por favor, si tiene algo que discutir afuera, doctora, y regrese, atenta. Es difícil estar acá al frente. Por favor. Afectan entre el 20 y 25% de población mundial. Por ejemplo, en el hospital en donde trabajamos, en el Hospital Nacional 2 de Mayo, se considera la primera causa de consulta dermatológica. Es muy común la consulta por este tipo de infección, por eso es que todos, seamos dermatólogos o no, tenemos la obligación de conocer e identificar esas patologías, y ya que en algún momento hasta nosotros mismos podemos vernos afectados por eso. Es muy común. Entonces, las micosis superficiales son un grupo de infecciones producidas por distintos tipos de hongos, patógenos para el hombre, que invaden capas superficiales queratinizadas de la piel, epidermis y tejido y anexos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es una de las capas queratinizadas? Eso, la piel. Generalmente estos tipos de hongo van orientados a esta última capa, a la capa córnea. Ahí es donde les interesa desarrollarse, ¿no? Y así como la piel, también anexos, en la superficie de los anexos también tenemos queratina, córnea, capa córnea, y ahí también pueden invadir este tipo de honguitos. Entonces, tenemos que las micosis superficiales se dividen en dermatofíticas u ocasionadas por hongos dermatofitos, las denominadas tiñas, ¿no? O micosis superficiales no dermatofíticas. Aquí tenemos a la candidiasis versicolor y a las diferentes candidiasis cutáneas. Comencemos con el primero, la micosis superficial dermatofítica, queratinofílica, ¿no? Producida por dermatofitos. ¿Qué son los dermatofitos? Son hongos filamentosos con características taxonómicas, antigénicas, fisiológicas y patológicas similares. Hay tres géneros de dermatofitos: el tricofitón, el epidermofitón y el microscopio. Ahí tienen a los principales representantes de cada tipo de estos géneros, ¿no? El tricofitón tiene la capacidad de infectar piel, pelo y uñas, el epidermofitón solo piel y uñas, y el microscopio piel y pelos. También hay otra clasificación de los dermatofitos que los divide en geofílicos, cuando normalmente en condiciones normales se encuentran en el suelo; zoofílicos, cuando pueden estar en el pelaje de los animales; y antropofílicos, que solamente viven en la piel del hombre. Aquí tenemos una lista de los principales representantes de cada grupo, tanto dermatofitos antropofílicos, zoofílicos y geofílicos. La patogénesis de esta enfermedad básicamente se da en, como les decía, en el estrato córneo. Ahí es donde se van a asentar este tipo de hongos. Esto va a determinar el tamaño y duración de la lesión mediante dos factores: el índice de desarrollo del hongo y el índice de renovación epidérmica. El índice de desarrollo micótico puede ser igual o exceder al índice de renovación epidérmico, o el microorganismo sería el mínimo. Esto genera una respuesta inflamatoria por parte del huésped. O sea, viene el dermatofito, invade la capa córnea, comienza a reproducirse y a extenderse en la capa córnea, y esto genera una respuesta inmunitaria por parte del huésped. A veces esta respuesta inmunitaria puede ser muy inflamatoria o poco inflamatoria. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de infección principales? Personas infectadas sintomáticos o personas infectadas asintomáticas, animales domésticos infectados, de repente algún tipo de fomites como el calzado, material contaminado y la extensión de infecciones en piel. Los mecanismos de defensa de la piel pueden ser inmunológicos o no inmunológicos, ¿no? En los inmunológicos tienen que ver los anticuerpos que pueden ser del tipo IgG, IgM, IgA o IgE principalmente, y también pueden despertar algún tipo de respuesta inmune celular del tipo 4, ¿no? O retardada. Y los no inmunológicos, en donde tiene que ver la integridad de la barrera cutánea. Ya hemos dicho que la capa córnea tiene la capacidad de ser impermeable, pero muchas veces esta
sustancia se ve sobrepasada por el dermatofito y ahí es donde viene la infección o la velocidad de crecimiento epidérmico o hasta el mismo patrón, ¿no? ¿Cuáles son los factores predisponentes? El clima, por ejemplo, un clima caluroso, un clima húmedo, por ejemplo, como el que tenemos ahora, es un factor predisponente para que los dermatofitos puedan reproducirse más fácilmente en la piel. Los malos hábitos higiénicos, el hacinamiento, el uso de calzado exclusivo, los traumatismos o factores inmunosupresores como la diabetes o terapias corticoideas, las prácticas deportivas y los pacientes con VIH. Tenemos una de las primeras manifestaciones del dermatofito, de infección por dermatofito, que son las TIN. Recuerden que todas las infecciones por dermatofito tienen el nombre de TIN y de acuerdo a la localización tienen su apellido, ¿no? Por ejemplo, Tinea capitis es la tinea que da en cuero cabelludo, piel cabelluda. Es prácticamente exclusivo de la población pediátrica, muy común en los niños, muy poco común en adultos. Si se da en adultos, generalmente es porque este adulto tiene algún factor de inmunosupresión. Son dos tipos clínicos de tineas de capitis, la tinea capitis seca o tonsurante y la tinea capitis inflamatoria o perión de sexo. Tenemos el tinea seca o tinea tonsurante, ¿no? Que generalmente el hongo va por fuera del tallo del pelo. Tenemos el tallo del pelo y el hongo va creciendo por fuera del tallo y va extendiéndose por fuera del tallo, lo va infectando. A eso se le denomina parasitación ectótex, es el nombre de esa parasitación. Pero también hay honguitos que pueden parasitar por la parte interna del tallo, pueden ir expandiéndose por la parte interna y a eso se le denomina parasitación endótex. Vemos aquí una tinea típica de la tinea capitis, ¿no? Vemos que es una placa, porque es elevada, uno lo puede palpar, alopécica. ¿Qué quiere decir alopécica? Sin pelo. Y en la superficie característicamente tiene escamas. Es una placa descamativa, alopécica en el cuero cabelludo. Principalmente, y eso lo vamos a ver en todas las formas clínicas, la extensión del dermatofito es radial. Es por eso que normalmente estas lesiones tienden a tener formas circulares, generalmente. El querión de Celso es un tipo de tinea capitis inflamatoria, principalmente originada por dermatofitos zoofílicos, o sea, que vienen de animales, o geofílicos, que tienen la capacidad de destruir los tallos pilosos y eso genera una reacción inmunológica más fuerte por parte del huésped y generalmente el aspecto de esta placa es mucho más inflamatorio. Entonces, no sé si logran ver, también es una placa alopécica, ¿no? Pero ya no hay tanta descamación, sino más hay como un edema, ¿no? Y signos de flogosis. Es más, estas placas pueden hasta elevarse y tener como un exudado purulento. O sea, hay como una respuesta inflamatoria mucho más fuerte en este tipo de tineas. Querión de Celso o tinea inflamatoria, el cuero cabelludo. ¿Ven cómo es más brillosa, más flogótica? Es más, hay un signo clínico bastante característico que es el signo de la espumadera, que uno aprieta esta placa y por los orificios de los pelos sale pus. Signo de la espumadera, muy común en querión de Celso. La tinea barbae es una tinea que afecta principalmente a la barba o al bigote de los varones. Generalmente afecta a varones de zonas rurales. Puede ser tipo foliculitis o tipo querión, parecido al de cuero cabelludo. No se ve bien en esta imagen, pero acá por ejemplo tenemos un tipo foliculitis, ¿no? Que son como lesiones maculares, múltiples en toda la zona del bigote en este caso, que tienen como contenido purulento. Y acá tenemos una placa exofítica en la zona de la barba de este varón, que tiene más un aspecto de querión de Celso, ¿no? Tinea barbae. La tinea corporis es una tinea pero que está en cualquier localización del cuerpo, ¿no? Por dermatofitos, generalmente de piel lampiña, inicia como una lesión escamosa o páncreas y crece radialmente, de manera excéntrica, ¿no? En el centro va perdiendo actividad y la mayor actividad la vemos en los bordes porque el queratinoma
el dermatofito lo que busca es capa córnea. No habíamos dicho que estos hongos viven de la capa córnea. Entonces yo tengo acá un dermatofito, ¿no? Invade mi capa córnea y comienza a consumirla. Cuando la consume, ¿qué pasa? ¿Se profundiza? No, porque no le interesan las demás capas. Lo que busca es queratina. Entonces, ¿a dónde se va? Radialmente, se va a los extremos, ¿no? Entonces, por eso es que las placas de tiña comienzan a crecer a los costados. Nunca se profundiza. A los dermatofitos no les interesa otras capas profundas. Lo que les interesa es la capa corta. Por eso es que las tiñas corporis también van creciendo radialmente. Las tiñas capitis también van creciendo radialmente. ¿Ven? Esta lesión probablemente empezó pequeña y luego poco a poco fue extendiéndose de manera radial. Y vean cómo siempre tiene esa configuración anular, ¿no? Anular, policíclica, muchas veces también. Acá no se puede observar bien, pero también se puede ver una placa eritematosa de camarilla policíclica. Acá también podemos ver, ¿no? Una tiña inmensa, es grandota, para que la tiña haya crecido en este tamaño. Pues esta señora lo ha tenido meses, esto seguramente, y la tiña ha ido creciendo radialmente hasta llegar a estas dimensiones, ¿no? Tiña corporis. ¿Ven? Otra placa anular, ¿no? Principalmente aparece, dice, doctora, tenía un granito, y mire, ha ido creciendo, ¿no? Típico de la tiña. Vean acá también cómo tiene este borde bien definido, la tiña, un borde eritematoso, descamativo, porque aquí están los dermatofitos que están consumiendo la capa córnea, y más bien el centro es pálido, igual acá, ¿no? Ven cómo los bordes son más eritematosos, más descamativos, más activos, y el centro es más pálido. ¿Por qué? Porque acá ya consumieron toda la capa córnea. Entonces, ¿dónde vas a encontrar más dermatofitos? En el borde. Si tú hicieras un raspado, ¿dónde lo hicieras? Del borde, ¿verdad? Del borde, porque ahí es donde vas a encontrar más dermatofitos. Nuevamente, ¿no? Lesiones angulares en la zona de la cara de ese niño, ¿no? En la zona de la barba, de la figura de abajo. Ese niño también, vean cómo tiene esta lesión. Esta lesión es en forma de arco, ¿no? Si ven acá, arciforme, ¿no? Arciforme, en forma de arco. La tiña incógnita es una tiña mal diagnosticada y tratada con corticoides. Esto se ve mucho en nuestra realidad, lamentablemente. La gente tiene algo en la piel y ¿a dónde va? ¿Al médico? No. Va a la farmacia. Señor, que me pica ya. Toma. ¿Y qué le dan normalmente? Le dan polivalentes. ¿Qué son los polivalentes? Cremas que tienen de todo, ¿no? El famoso Notil, Roxtil, Quadrider, ¿no? Que tienen corticoides, ¿no? Dexametasona, tienen un antibacteriano y tienen un antimicótico, ¿no? Clotrimazol y, no sé, vacitracina. 3 componentes, polivalentes. Entonces, el paciente se aplica su tiña, ¿no? Y siente que le alivia. ¿Por qué? Por la acción antiinflamatoria del corticoide. ¿Pero se está curando? No, solamente está maquillando la lesión. Deja de ponerse la crema y ¿qué pasa? La tiña nuevamente a los días vuelve a activarse y así está, ay, otra vez mi crema, y así está, ¿no? Entonces puede llegar al consultorio este tipo de tiñas maquilladas que tú ves y tú dices, señor, ¿se está aplicando alguna crema? Sí, doctora, hasta ayer. Notil. Pues puede ser una tiña incógnita, o sea, una tiña que no tiene esas características que les acabo de mencionar por el mal tratamiento con corticoides. Pero doctora, una consulta, pero en esos polivalentes usted mencionó que está también el cotrimazol. ¿El cotrimazol no está haciendo acción o el corticoide no, porque lo que hace es que, claro, el corticoide lo que hace es suprimir la inflamación, el proceso normal que el clotrimazol tendría que tener, ¿no? Porque el clotrimazol para que haga efecto tú le tienes que dar varios días. El clotrimazol no te va a curar una tiña en un día. El corticoide sí te desinflama en horas. Ahí lo primero que va a actuar es el corticoide, no el antimicótico. Por eso es que los tratamientos antimicóticos son de semanas, los corticoides son de días. Entonces esos pacientes sería como sienten alivio, lo dejan de utilizar. Y luego vuelve, y no, cuando vuelve peor, porque muchas veces hay rebotes. Y el cotrimazol no puede hacer bien su acción. Exacto. Pero una persona que sí lo utilizaría, digamos... Tampoco, porque el corticoide comienza ya a generar efectos colaterales secundarios dañinos en la piel.
No puedes dar un corticoide más de 7 días a la piel, ¿no? Comienza ya a atrofiarla. Muy bien, entonces eso es muy común. ¿Se puede contagiar la tiña? Claro, si tú tienes, por ejemplo, tiñas, una tiña de la uña, esa bastante, claro, puede pasar el dermatocito en la piel del cuerpo. Lo que es muy común, por ejemplo, en los varones es que tienen tiña pedis, ¿no? Y como ellos se paran poniendo su ropa interior, pantalones, pasan la tiña pedis a la ingle. Entonces es muy común varones que vienen a la consulta por tiña cruris, o sea, tiña en la ingle, tú le dices, a ver señor, sáquese los zapatos. No, pero no tengo acá, sáquese el zapato. Se saca el zapato y tiene ahí su tiña pedis, entonces de ahí pasa y constantemente están sufriendo de tiña cruris o tiña cortés. Entonces, hay personas que pueden tener tiñas de repente enmascaradas, ¿no? No se logra ver bien, pero son como que placas así menos definidas, los bordes no se pueden definir bien, ¿no? Confunden, porque es una tiña como que maquillada, ¿no? Tiña ingoble. Acá está la tiña crúnica, ¿no? La tiña que crece en la ingle. Generalmente es más de los varones, Los diagnósticos diferenciales principales, eritreasma y psoriasis inversa. ¿Ven? Acá tienen la ingle de este varón y ven cómo la placa viene, ¿no? El borde eritematoso, definido, circinado y el centro pálido, ¿no? Tiña cruris.